35 de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional en esta mañana. Bueno, tengo el placer en esta mañana de poder recibir para charlar. Teníamos, por cuestiones, no tuvimos que pasar, pero bueno, al final estábamos medio apretados el sábado pasado. Le voy a dar la bienvenida porque ocupa el tercer lugar en la lista de diputados nacionales que encabeza el señor Carlos Delfrade. Y le voy a dar la bienvenida al concejal de la ciudad de Funes, el señor Mauro Míguez. Mauro, ¿cómo te va? Buen día, Juan Cruz y Nicolás te saludamos aquí en FM10. Hola Nico, hola Juan, bueno, un saludo para Max y a la gente del equipo también, un gusto hablar con ustedes. Gracias Mauro por atendernos, sabemos que estás también en una actividad, pero bueno, nos has atendido, así que te agradecemos mucho también este tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, Mauro, tercero en la lista de diputados nacionales del FRADE. Creo que también es un reconocimiento muy grande a la juventud que ha hecho en la lista. Lo hablaba yo la otra vez con el diputado, haciendo referencia a este armado que ha conseguido conformar. Sí, tal cual, un armado, yo lo definiría como un armado joven y federal. O sea, eso es lo interesante porque un poco Carlos viene planteando el debate del federalismo, de la relación entre las provincias y Buenos Aires y el problema de los recursos, un problema histórico, digamos, en Argentina, y en Santa Fe logró conformar una lista que tiene representantes de todas las localidades. Hay compañeros de Casilda, de Villa Constitución, de Vera, de distintas localidades de la provincia, y eso me parece muy importante porque en definitiva lo que puede garantizar es que si se llega a la Cámara de Diputados vamos a tener la voz de las ciudades, que son un poco la base de la vida democrática, digamos, en un país, y del federalismo sobre todas las cosas. Los problemas reales, concretos, están siempre en el territorio, en las ciudades, y son también el único lugar, siempre lo digo yo, y por eso reivindico la política local, donde los dirigentes políticos tenemos un contacto directo con la gente nos puede plantear sus problemas, sus necesidades, sus demandas cara a cara, que eso después cuando se asciende a niveles superiores, muy pocos dirigentes políticos lo siguen manteniendo, y Carlos es una de esas personas. Carlos es un hombre con mucho recorrido en la provincia de Santa Fe, con recorrido territorial, y además planteando, digamos, demandas y cuestiones de las localidades que las plantea de manera muy clara. Así que eso es muy, muy relevante para nosotros poder acompañarlo. Mauro, creo que es un reconocimiento en ese sentido. Mauro, vos sabés que una de las cosas que nosotros hemos analizado aquí en este programa, hablando del Frente de Todos, estamos hablando de otro de los frentes, que también, que en este caso va a tener internas, y que la interna aparece que ha traspasado a lo institucional también, y ha golpeado en algunos casos las instituciones, una interna bastante caliente que se terminó transformando y que todavía sigue teniendo capítulos que nos dan que hablar. En esos capítulos se habló de que aquellos que estén en un cargo tengan que tomar licencia, tengan que renunciar. Bueno, es el caso de la vicegobernadora que decidió alejarse del cargo, tomar licencia, como bueno, Agustín Rossi, que también hizo lo que el presidente en definitiva le ha pedido, ¿no? Que aquel que sea candidato renunció al Ministerio de Defensa, y también en momentos donde, por ejemplo, no voy a defender a Rossi, pero son momentos en que, por ejemplo, el caso de Rossi venía haciendo un trabajo muy bueno. Juan Cruz destacaba un trabajo que se estaba realizando en el Ministerio de Defensa, importantísimo, y hoy no sabemos si eso va a continuar, si no va a continuar. O sea, pareciera que terminan siendo más importante la pelea electoral que los lugares que ocupan y la función que están realizando. Sí, eso es muy propio del peronismo, me parece. Lo hablamos con Carlos Delfrade el otro día. El peronismo suele trasladar sus internas a la política institucional. Creo que es algo que no está bien. De hecho, el propio presidente, cuando habla de la existencia de una regla ética que guía a la conducta de los funcionarios, ignora que no hay leyes por esa cuestión puntualmente. A mí me parece que cuando se trata de ministros o de funcionarios del Poder Ejecutivo que van a tener una candidatura, quizás se deberían tomar licencia, me parece, porque el Poder Ejecutivo no tiene la misma lógica que el Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene otros tiempos y otras dinámicas y no entorpece la gestión, pero bueno, en algunos casos puntuales, cuando vos estás a cargo de una repartición del Poder Ejecutivo donde tenés una actividad mucho más intensa que en el Poder Legislativo, me parece que eso se debería pensar. Pero más allá de eso, creo que la interna del peronismo es la expresión del más puro centralismo político en este país. Un centralismo político que le hace muy mal a las instituciones, porque en definitiva lo que está haciendo el peronismo es dirimir una interna política a escala casi nacional, pone en riesgo un poco el funcionamiento de las instituciones de Santa Fe, porque las diferentes fracciones se enfrentan y casi paralizan el trabajo del propio gabinete del gobernador o de la legislatura. Y además de eso es expresión del centralismo, porque ¿dónde se definieron las listas del Partido Justicialista? En Buenos Aires se definieron.
independientemente de quién las haya definido. En su momento las definió Macri también, con una expresión de un porteñismo muy claro, digamos, y acá en este caso tanto Cristina Kirchner como Alberto Fernández hicieron lo mismo, definieron las listas en una oficina en Olivos o en el Instituto Patria sin consultar a la territorialidad. Uno mira las listas de los diputados nacionales y muchas veces ve que se trata de funcionarios o de dirigentes que tienen un trajinar muy grande en Buenos Aires y poca presencia en la territorialidad, sacando algunas excepciones puntuales como el caso de Rossi, que vos lo mencionabas, que es un dirigente que va y viene de la provincia, pero hay incluso en otros partidos políticos candidatos que tienen residencia poco probada en nuestro distrito, y eso la verdad que va contra la autonomía de las provincias. A medida que yo voy incursionando en la política o va avanzando el tiempo en el que uno trabaja en política, se va dando cuenta que uno de los grandes males que tenemos es la falta de una política federal real, digamos, que favorecería que las provincias y las ciudades tengan más recursos y que puedan decidir sobre sus propias instituciones, que ese es el gran problema que hoy tenemos. Todo se define en Buenos Aires, la política de subsidios, la política de transporte, la política de manejo de lo que es recursos, incluso en materia de puertos o de vías navegables, se define en Buenos Aires. Hola Mauro, ¿cómo estás? Juan Cruz te habla. Hola Juan, ¿cómo andás? Todo bien. Te quería consultar, la lista que vos integrás se llama Soberanía Popular, ¿no? Sí. ¿Nos podrías adelantar alguna, 2 o 3 propuestas que tienen para esta campaña? Sí, tal cual. Bueno, una de las propuestas más importantes que nosotros venimos trabajando, que la venimos trabajando a nivel local y la queremos llevar a primera escala provincial y segundo a escala nacional, tiene que ver con la regulación de los usos del suelo. Uno de los gravísimos problemas que tienen las localidades en la provincia de Santa Fe, pero en realidad en casi todas las provincias, es la escasa capacidad de planificación del crecimiento de las ciudades. No hay una ley nacional de usos del suelo. Eso hace que muchas veces las ciudades crezcan de una manera desordenada, que muchas veces sean las grandes empresas inmobiliarias las que definan la política de urbanización de las ciudades, y eso, bueno, Funes es un prototipo negativo a nivel nacional de cómo fue esa política en los últimos 20 años, y nosotros queremos llevar ese debate a la escala nacional. Argentina tendría que tener un plan estratégico nacional de uso de tierras. Ese plan estratégico tendría que definir, digamos, qué se hace con el suelo urbano disponible, qué se hace con el suelo rural, porque el suelo rural es muy importante, la relación entre la ciudad y el campo, digamos, es muy importante. Hay que potenciar los dos aspectos, hay que trabajar la articulación entre la ciudad y el campo y evitar, digamos, ese proceso que se está dando en muchísimas localidades de privatización de muchas zonas, que son zonas públicas, son zonas de humedales, son zonas de reservas, son zonas se llaman las líneas de sirga de los arroyos, los cauces de los ríos, que se están perdiendo en manos de distintas empresas que encima no tributan, digamos, de la manera que tienen que tributar. En Santa Fe es el gran emblema en el cordón industrial. Si uno recorre el cordón industrial desde Puerto General San Martín hasta Rosario, se encuentra con que se trata de localidades básicamente expoliadas porque tienen una infraestructura muy deteriorada, gran parte de los recursos de las grandes empresas nunca quedan en esas localidades ni se reinvierten en esas localidades, y me parece que ese no es el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo tiene que ser un modelo de desarrollo donde el sector público labure con el sector privado, se garantice que cuando se amplía el suelo urbano se lo haga previamente con servicios, y Funes tiene algo para decir sobre eso. Nosotros durante los años 2009 y 2014, 15 si se quiere, ampliamos nuestra traza urbana de una manera completamente desordenada, y esa ampliación de la traza urbana hace que hoy tengamos enormes barrios en la ciudad, tengamos a miles de habitantes en esos grandes barrios sin agua potable, sin luz eléctrica, sin forestación, que son un poco los servicios elementales que tienen que estar antes. O sea, eso es fundamental. Y Funes fue pionera en ese sentido, porque nuestro plan regulador, que es muy viejo, pero que es de la época de Marrafino, preveía, y esa legislación no existe a nivel nacional, que todos los loteos deban entregarse con servicios. Ahí tenemos la diferencia conceptual entre lo que es servicios, tener loteos y tener urbanizaciones. La urbanización es una cosa y el loteo es otra. El loteo es básicamente vender lotes y no garantizarle la prestación de servicios elementales a los vecinos. En cambio, el tener ciudad es básicamente garantizar que los barrios que se vayan a habilitar tengan previamente los servicios y no se vendan esos barrios hasta que los servicios no estén. Algo que en Funes pasa muy seguido porque el Estado no garantiza, digamos, el control. De hecho, hoy se está haciendo eso acá en esta ciudad. Se están vendiendo lotes de barrios que todavía ni siquiera tienen una traza o una configuración urbana. Mauro, te interrumpo un segundo. Sí. Vos muchas veces, en esta misma radio, has comentado que a Funes le falta tomar relevancia a nivel provincial. Que
Funes necesita tener más relevancia para recibir más recursos en el ámbito provincial. Bueno, te pregunto, que el hecho de que 2 representantes del gobierno municipal de Funes, uno como es el intendente, sea precandidato en una lista de diputados y otro como vos seas precandidato en otra lista de diputados, ¿le hace a Funes tomar un poquito más de relevancia a nivel político? ¿Qué opinás? Sin duda, sin duda. Creo que eso viene pasando desde hace mucho tiempo. Se debe un poco al trabajo que se viene haciendo casi en conjunto, porque en realidad, por más que pertenezcamos a organizaciones políticas distintas, desde hace más de 10 años, distintos partidos políticos de Funes han ido presentando en la Cámara de Diputados. Si uno revisa los ingresos en la Cámara de Diputados, se va a encontrar con una gran cantidad de proyectos relacionados a Funes. Nosotros vivimos en los primeros 20 años de democracia en Funes un relegamiento muy grande respecto de lo que es proyectos, y si nos fijamos, en los últimos 10 años, una gran cantidad de proyectos ingresaron a la legislatura por iniciativa de organizaciones de Funes, desde la construcción de escuelas hasta la apertura y traza de calles, obras importantes como por ejemplo la obra de cloaca, la expropiación de la quinta de Funes, las conexiones viales con otras localidades, la futura conexión vial de Pérez con Funes o de Ibarlucea con Funes. Así que me parece que sí hay una mayor relevancia, pero no nos tenemos que quedar con eso. Creo que Funes, en el orden de las propuestas, un poco lo que te decía antes, tiene que ir por una ley que primero provincial, pero después también de escala nacional, que reconozca a las ciudades que pertenecen a los grandes aglomerados urbanos. Funes es una ciudad particular, es una ciudad que tiene una población móvil, si bien tiene una gran población estática ya que se afincó en la ciudad, el Estado provincial no nos gira los recursos que corresponden girar. Nosotros deberíamos tener una compensación en ese sentido porque nuestra población se duplica y hasta se triplica en algunos momentos, y me parece que ahí el Estado provincial debería operar como compensador, porque obviamente es cuando la población se triplica de manera excepcional, los servicios los tiene que cubrir Funes. Hay algo que es una realidad y que todos los dirigentes políticos de Funes sabemos, es que Funes tiene un Estado muy presente. O sea, tiene un fondo extraordinario de salud, tiene 4 dispensarios, tiene un servicio que atiende lo que es discapacidad, sostiene a los bomberos voluntarios, a distintas organizaciones e instituciones de la ciudad, y eso habla de un Estado presente. El tema es que, bueno, cuando se duplica o se triplica esta población, es muy difícil cubrir, digamos, esas necesidades. Por eso también debería haber una suerte de ley que compense a localidades que son localidades que reciben población de las grandes urbes, como Funes, Recreo, Santo Tomé, localidades que son próximas, digamos, a los grandes aglomerados urbanos. Mauro, como para ir cerrando, bueno, obviamente se viene de a poquito a lanzarse la campaña, estamos ahí nomás, por lo menos lo que tiene que ver con la campaña local, va a arrancar el próximo 13 de agosto. ¿Qué tienen pensado? Porque es una campaña particular esta, ¿no? Nico, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. ¿Vos me llegaste a escuchar la pregunta? Sí, no, escuché el último pedacito, por eso se me cortó. Te decía que estamos próximos a arrancar la campaña electoral el próximo 13 de agosto. Esta es una campaña que lo veníamos hablando varias veces, es una campaña particular. ¿Qué tienen pensado desde el sector? Bueno, nosotros cambiamos un poco la lógica de la campaña, como decís vos, pero por suerte también coincide la campaña con una reapertura gradual de ciertas actividades que no van a ser obviamente como fueron en el pasado, pero vamos a poner eje un poco en hacer las cosas que nosotros venimos sosteniendo que se tienen que hacer. Por ejemplo, uno de los proyectos que presentamos en el Consejo es básicamente que se recuperen las 6 hectáreas del ingreso de Galindo y autopista para promover, digamos, mercados de cercanía. Bueno, ahora lo estamos haciendo en la biblioteca. Dispusimos que cada 15 días vamos a poner en funcionamiento un mercado de cercanía, que la verdad estamos trabajando con productores de Funes y de la zona, con lo que es verduras de muy buena calidad, digamos, en cuanto a lo que es el tratamiento de esas verduras, y también con feriantes de la localidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tratar un poco de llevar a la práctica concreta lo que venimos haciendo a diario. Y también decirte algo, digamos. Nosotros no vamos a impostar nada, o sea, no vamos a inventar nada, porque en realidad tenemos una lógica de continuidad. Nuestro trabajo es un trabajo sostenido. Vamos a cumplir, vamos camino a los 9 años ya, y siempre, digamos, hemos estado trabajando. Hicimos una innumerable cantidad de actividades en estos años, y la campaña va a ser eso. Vamos a tener seguramente alguna pequeña actividad cultural para el cierre de la campaña, porque bueno, ahora el gobierno permitió abrir lo que se llaman espectáculos con público. Obviamente van a ser con público reducido. Seguramente vamos a convocar artistas con los que venimos trabajando hace un tiempo. Quizás vayamos a algún barrio a hacer alguna de esas actividades. Va a venir Carlos también a volver a visitarnos, y un poco va a ser esa la lógica de nuestro trabajo, mostrar continuidad y no actuar, porque lo que yo veo, y a mí me molesta mucho eso realmente, porque hablo un poco de la calidad de la política, es que muchos dirigentes políticos, digamos, vuelven ahora a salir a la palestra mostrando que
que son militantes políticos y en realidad no lo son. Están guardados en sus puestos administrativos, políticos lejanos a los problemas reales de la gente. No es lo mismo ser un militante que ser un administrador, como vos decís, o ser bien un candidato. Hay gente que es candidata pero no es militante. Y hay gente que está en un cargo pero no sirve tampoco para hacer campaña. Entonces uno lo ve porque se nota la diferencia entre alguien que es militante y después ejerce un cargo público y alguien que solamente ejerce un cargo público y se acuerda de la militancia cada 2-4 años. Tal cual. Y necesitamos en el buen sentido en todos los partidos políticos militantes, porque el militante no es... en Argentina tenemos la idea de que el militante es un poco el barra brava, vieron que está detrás de un acto gritando, cantando, digamos, y me parece que en realidad lo que necesitamos es revalorizar el militante como aquella figura que trabaja colectivamente, que trabaja todos los días, digamos, que se levanta a la mañana y que siempre se propone hacer algo colectivo. Y un poco lo que hacemos, no sé, nosotros estuvimos acá, ayer a la mañana acá, sin distinción, porque no jugamos con esa categoría de quién es jefe, quién es dirigente, trabajando todos juntos para armar el mercado hoy. Y creo que lo hacemos todos los días a eso. Y está muy bueno que los partidos políticos puedan, digamos, mantener una vida activa, porque la base de los partidos políticos es esa, digamos, y que se incorporen jóvenes. Me parece que ese va a ser el gran desafío en adelante, y que podamos los dirigentes de cuadros intermedios que somos nosotros ser relevados en algún momento por esos jóvenes y por jóvenes militantes, de las ideas políticas que sean, porque los necesitamos a todos, si no... Para que todavía sos joven, que me empiezo a asustar yo también, si no... Sí, pues son un montón de años, ¿sabés? Uno lo ve un montón de años. Bueno, nosotros nos conocemos de hace muchos años, Nico, cuando todavía estaba la radio allá en el Pato, me acuerdo que hacíamos las primeras entrevistas. Y bueno, y habernos cruzado en la escuela. Exactamente, tal cual. Y no sigamos recordando por las dudas, porque me exacto, tal cual. Se ponen sentimentales los nonos acá, al aire. Y por la edad me pongo mal. No te pongo, yo me tengo que poner mal, porque... pero bueno, es lindo los años transcurridos y realmente ver el crecimiento de muchos de nosotros en muchos de los ámbitos, y de ver también cómo nosotros ahora también somos generadores de posibilidades. Lo haces vos en tu espacio. Me encantó. Me encantó el concepto ese, porque el tema de la generación de posibilidades es eso, es construir espacios que le permitan a la gente desarrollar sus posibilidades. Me parece que nosotros, nuestra generación aprendió a vivir en lo que es la libertad, digamos. Me parece que el gran desafío pendiente es qué hacer con esa libertad, digamos, cómo construir posibilidades con esas libertades. Exacto. Creo que el ideal más bello que tenemos nosotros y que tiene nuestra generación es eso, digamos, no tiene ningún tipo de límite que sí otras generaciones los tuvieron para hacer política. Si yo hablo con mis abuelos, vivieron prácticamente en dictadura, o sea, nacieron en los años 30 y hicieron política muy poco tiempo porque vivieron en dictadura. Nosotros vivimos en libertad y esa libertad, digamos, tenemos que ampliarla y tenemos que generar posibilidad y darle posibilidad y abrir, digamos, el juego a las nuevas generaciones, porque eso enriquece la política. Yo entré a hacer política por eso. Yo tuve, de hecho, un conflicto hasta familiar, personal, digo, por romper con un sector del peronismo para poder hacer política en libertad y poder plantear la forma de ver que tenemos nosotros de la política cotidiana de esa manera. Así que hay que aprovechar ese tipo de espacios que nos da la democracia hoy y laburar en ese sentido. Decisiones como la tuya nos ha marcado que nosotros venimos a decidir y no a que decidan por nosotros. Sí, tal cual, porque aparte son elecciones muy difíciles, que en un momento que cuestan mucho desde el punto de vista de lo afectivo, de lo personal, digamos, traen muchos problemas, pero que con el tiempo se resuelven y las personas lo entienden. Yo tengo una relación muy respetuosa con Juan, con mi tío, que bueno, es un dirigente político histórico. Yo, como siempre te dije, salí un montón de veces en tu radio, jamás le falté el respeto a ningún dirigente político, no lo voy a hacer nunca a ninguno, incluso con aquellos que tenían una diferencia histórica, como por ejemplo Mónica Tomei, a quien nunca le falta el respeto, y nunca lo haría con un dirigente histórico, porque ese dirigente tiene recorrido, digamos, la gente que llega a representar, es muy poca la gente que puede llevar ese título. La palabra dirigente es una palabra grande, digamos. Pese a que muchos dirigentes en ese momento nos han intentado faltar el respeto, inclusive hasta por la edad, ¿no? Nos han desconfiado de muchas cosas de lo que éramos capaces de hacer. Pero bueno, creo que en eso lo hemos demostrado mucho y eso se puede ver. Bueno, agradecerte, Mauro, por esta charla que tuviste con nosotros. Como siempre, es un placer poder charlar contigo. Seguramente vamos a estar hablando ya después allí con también Nani Ferroni, que está a poco tiempo de lanzar la campaña y que obviamente también va a pasar por el voto popular aquí en la ciudad de Funes. Así que agradezco mucho. Muy contenta, además. Sí, he charlado la oportunidad de charlar con ella, así que bueno, agradezco como siempre el que nos hayan atendido. Muchas gracias a ustedes, chicos, que tengan linda mañana. Igualmente, un abrazo enorme.
Chau. Bueno, ahí estaba entonces, charlando con nosotros el concejal Mauro Míguez, tercero en la lista de diputados nacionales que encabeza el señor Carlos del Frade. Y bueno, no queríamos dejar de tener la oportunidad de charlar también y bueno, obviamente saber cuál es su opinión con referencia a esta candidatura, y que obviamente, como hacía referencia Juan, también no es el único sector, también el Frente de Todos tiene esa posibilidad, y es el intendente de la ciudad quien también está dentro de una lista a diputados nacionales.